en el cartel. Bueno, hoy tenemos la casa llena de niños, de niñas pequeños, pequeñas. Y no sé si habéis observado alguna vez que la forma de pensar de un niño es muy distinta de la forma o la manera de pensar de los padres. Los niños quieren algo y lo quieren ya. En cambio, Daniel, niño ese, no se canta ahora y cantan antes, hijo. Los niños quieren algo y lo quieren ya. Ya. No me lo pongas difícil, ¿eh, majo? Lo quieren ya. En cambio, los papás, las mamás, ¿en qué pensamos? Bueno, pues pensamos en las consecuencias de esa acción, pensamos en los procesos y pensamos también en el propósito por el cual hacemos o no hacemos algo. Los niños, las personas con una mentalidad infantil, piensan en lo inmediato, quieren las cosas ya. En cambio, las personas maduras, los adultos, pensamos un poquito más, reflexionamos y vemos más allá de lo que uno desea o anhela en el momento. Pues fijaros, esa distancia de pensamiento es la misma que hay entre Dios y nosotros. Leemos en Isaías 55 que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Nuestra mente, aparte de que es muy limitada, está condicionada por el pecado. El pecado distorsiona nuestra visión de la realidad, de nosotros mismos, del Señor y de las personas. Y a menudo, fijaros, nos lleva a justificar lo incorrecto como normal. Incluso aquello que nos está destruyendo, lo justificamos y lo vemos como correcto. Y no estamos pensando en cosas solamente que hacemos, sino actitudes internas, mecanismos y procesos de pensamiento, cómo gestionamos las emociones de una manera errónea, de una manera dañina, autodestructiva, pero lo vemos normal, lo asumimos como normal. Y fijaros, esto ocurre en el mundo, pero ocurre también en la iglesia, ocurre entre los creyentes. Porque hay hermanos y hermanas que a pesar de llevar muchísimos años en la iglesia, años en el evangelio, años escuchando predicaciones, acudiendo a eventos, estudiando la Biblia, siguen pensando como niños. Siguen pensando como niños pequeños. Se ofenden con facilidad, murmuran, se comparan unos con otros, compiten, guardan rencor, se frustran por todo, se estancan, no dan fruto y luego preguntan, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me ayudas? Bien, algo importante que debemos recordar, si de verdad nos tomamos en serio nuestra vida cristiana, es que cuando Jesús vino a la tierra no vino solamente para salvarnos, Él vino también para transformarnos. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. El pecado nos distorsionó esa imagen en nosotros. Y Jesús vino a darnos la oportunidad de volver a esa imagen, a ese diseño original, por medio de una transformación interior que se manifiesta en un estilo de vida totalmente nuevo. La semana pasada recordábamos que tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo ha puesto en cada creyente el potencial de pensar y de vivir como Jesús lo hace. Así que me gustaría identificar algunas áreas muy generales donde si de verdad queremos dar fruto para Dios, si queremos disfrutar de la vida plena y abundante que Jesús nos prometió, áreas donde debemos crecer, donde de una manera u otra debemos crecer, debemos empezar a crecer. Hermanos, es hora de crecer. ¿Saben por qué? Porque si alguien crece en estatura, pero no crece en carácter, se convierte en una persona inútil para sí mismo, para su familia, para la iglesia y para la sociedad. Porque no puede cumplir el propósito para el cual Dios lo diseñó, lo salvó y lo capacitó. Así que repite conmigo, es hora de crecer. Es hora de crecer. Es hora de crecer. Y os lo digo en un tiempo y en una generación donde vivimos rodeados de personas de 30, 40, 50 años que son adolescentes permanentes, no quieren crecer, no quieren madurar. Viven solamente para lo inmediato, lo placentero, lo que produce satisfacción instantánea. No son capaces de ver más allá como el Padre, que ve el propósito y el proceso que debemos atravesar para alcanzar ese propósito. En primer lugar, debemos crecer en nuestra visión del pecado. Sí, pecado. ¿Qué es pecado?
Bueno, sencillamente pecado es errar en el blanco. La voluntad de Dios es la perfección. Entonces, todo lo que hacemos que no está en la voluntad de Dios es errar en el blanco, es pecado. Así de radical y de sencilla es la Biblia. Yo no sé tú, pero la mayoría, y estoy seguro que tú también, la mayoría de las personas antes de venir al Evangelio creíamos que éramos buenas personas. Bueno, yo no soy tan malo, no he matado a nadie. Yo no he robado un banco. Yo no maltrato a los demás. Nos creemos mejor porque nos comparamos con otros que lo hacen incluso peor que nosotros. Nos autojustificamos. ¿Sabéis? Y esto es algo muy común y muy natural del corazón del ser humano. El normalizar y justificar el pecado. Pero el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo define esto como ceguera espiritual. Personas que son ciegas espiritualmente porque no disciernen, no entienden, no son capaces de comprender la realidad que está a su alrededor. Y lo dice de esta manera: el hombre natural, el hombre que no ha sido renovado por el Espíritu y la palabra de Dios, no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso hay millones de personas que tienen una Biblia en casa, la leen incluso de vez en cuando, pero siguen regodeándose y justificando su pecado. Siguen haciendo las cosas mal, a pesar de que leen de que lo que hacen está mal. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no lo disciernen espiritualmente. Le dan vueltas, lo justifican, intentan a ver de qué manera lo pueden retorcer hasta que la tostada caiga de su lado. Pero hermanos, Dios es claro. Romanos 6:23 dice que el pecado de la paga es muerte. Lo que el pecado introdujo en el ser humano y en la creación fue, muerte física, pero algo mucho más grave, muerte espiritual. Dios nos diseñó para vivir eternamente con Él, para no morir. En cambio, el pecado, la desobediencia, el hacer las cosas a nuestra manera. Y sabes, a Dios le da igual que tú creas o no creas en Él. Él va a seguir siendo Dios. Él va a seguir estando ahí. Que tú creas o no en su verdad, a Dios le da exactamente igual. Él va a seguir aplicando su justicia, porque Él está por encima de todo y de todos. Ahora, es tan bueno que se ha revelado al ser humano para que podamos conocer y reconocer nuestra condición y saber que sin Él estamos muertos. Y sin estar vivos, estamos muertos y estamos condenados a una vida miserable aquí y a una eternidad de sufrimiento alejados de Él. La inmadurez espiritual en el creyente se nota en algunas actitudes, como la murmuración constante. Y cuando hablamos de murmurar, no hablamos solamente de criticar a los demás, también incluso a Dios. Si vemos el libro de Éxodo, vemos a una generación que murmuraba contra Dios. Se quejaba todo el tiempo. Yo no sé tú, pero a mí la gente que se queja por todo y todo el tiempo, lo llevo fatal. Los amo porque Dios me lo dice, porque si no... Me cuesta soportar a la gente quejica, a la gente que se queja por todo. Se levanta quejándose, vive quejándose, se acuesta quejándose. Yo le pregunto, ¿para qué vives entonces? ¿Para qué respiras? La murmuración, la queja, es el resultado de la inmadurez. Ay, pastor, es que la vida es muy dura. Digo, bienvenido a la vida. ¿Quién te dijo lo contrario? Tu mente infantil, que crees que todavía estás en el salón de juegos, con tus juguetitos y que todo es felicidad y armonía. No, la vida es la que es, ¿verdad? El espíritu crítico, ese espíritu que está siempre mirando a ver quién se está equivocando. Cuando la mayoría de las veces no se están equivocando, simplemente lo están haciendo distinto a nosotros. Y pensamos que, mira, lo hace fatal. Si lo hiciera yo, digo, menos mal que no lo haces. El narcisismo, Eso es muy común hoy día. ¿Sabes cómo podemos descubrir que alguien es narcisista? Métete en sus redes sociales y fíjate quién sale en las fotos todo el tiempo. Muy sencillo. El narcisista está todo el día con el móvil, como si fuera un espejo y sacándose fotos de sí mismo o de sí misma. Una pose por aquí, una pose por allá, una pose por allá. Y yo. En las relaciones de matrimonio, yo, para mí. Con los hijos, yo, con los padres, yo. Yo le digo a la generación yo. Yo, y si sobra algo, para mí también. El narcisismo. La envidia. Querer siempre lo que tiene el otro. Ahora, no querer trabajar para lo que tiene el otro. La competencia. La falta de dominio propio. Lo quiero ya. No quiero esperar. No me gusta esperar. ¿A ti te gusta esperar?
¿A ti te gusta esperar? No, ¿verdad? Pues ya sabes lo que eres. Impaciente. Además de impaciente, inmaduro o inmadura. ¿Por qué? Porque la vida está hecha de tiempos de espera. Y lo que no se espera con paciencia, luego no se disfruta cuando llega. El creyente inmaduro, aunque haya sido salvo, puede seguir pensando de forma superficial también con respecto al pecado. ¿Por qué? Porque lo tolera en pequeñas dosis. Tal vez ya no viva como vivía antes de conocer a Jesús, pero lo tolera en pequeñas dosis, lo justifica, lo llama, ¿sabéis? Ahora no, es que tengo un problema. No, es que tengo una debilidad. Mentira, eres un pecador empedernido. ¿Qué problemita ni qué debilidad? Lo que es pecado es pecado. Y no lo podemos disimular, no lo podemos adornar, ni meter con un lacito para que tenga una mejor apariencia. Lo que es pecado y el pecado nos separa de Dios. Y si nos separa de Dios, estamos condenados. La Biblia es clara en cuanto a eso. Por eso Jesús no adornaba. Ahora, Él venía con gracia. Os voy a decir la verdad, estáis condenados sin mí. Pero os voy a dar la gracia antes, de que no he venido para condenaros, he venido para que salgáis de esa condenación. He venido para que abráis vuestros ojos y comprendáis vuestra realidad, vuestra situación y podáis decidir. Porque la libertad no está en hacer lo que a uno le da la gana. La verdadera libertad es decidir hacer lo correcto. Esa es la verdadera libertad que Jesús nos ofrece. Conocer la verdad, que esa verdad nos haga libres y caminar en esa libertad. Amén. En cambio, el creyente inmaduro, infantil, tolera el pecado en pequeña. No, es una debilidad. Mirad, el pecado nunca es pequeño. El pecado nunca es pequeño, porque siempre erosiona nuestro carácter, divide las relaciones y enfría nuestro corazón hacia los demás y hacia Dios. Entonces a veces pensamos, no, es que estoy desanimado, estoy pasando por una temporada, es un poquito de bajón. No, estás permitiendo áreas de pecado en tu vida y tienes que identificarlas antes de que acaben contigo. Porque el pecado roba el gozo de la salvación. Y tal vez, como digo, no estás viviendo como vivías antes de conocer a Jesús, pero sigues siendo inmaduro, sigues siendo infantil, sigues pensando como un niño pequeño, caprichoso, que quiere las cosas ya y a su manera. Y eso te roba el propósito. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 20, fijaros, es muy claro, no seáis niños en vuestro modo de pensar. No seáis niños en vuestro modo de pensar. Los creyentes del primer siglo ya tenían el mismo problema que tú y que yo. Eran niños en su manera de pensar. Si no sed niños en la malicia, en las cosas malas, sed como niños, inocentes, puros, pero maduros en la manera de pensar. Y de hecho, a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 en adelante, el apóstol, ¿qué les dice a los hermanos? Despojaos del viejo hombre, es decir, desvístete, arráncalo de tu vida, échalo fuera, y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es, renovaos en vuestra manera de pensar. Porque de la manera que pensamos, así vivimos. Si pensamos bien, vivimos bien. Aunque las circunstancias externas no siempre sean favorables, pero una buena manera de pensar, un sistema de pensamiento correcto y sano, sólido, consistente, nos permite una vida sana, sólida y consistente, aún en medio de las adversidades. Así que, hermanos, amigos, es tiempo de madurar. Y madurar implica dejar de justificar el pecado. Yo no sé qué es lo que tú justificas en tu vida, yo sé muy bien lo que yo hago. No sé lo que tú justificas o quieres restarle importancia, pero es hora de dejar de justificar el pecado, llamar pecado lo que Dios llama pecado y tomar decisiones claras y concretas para abandonarlo. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Tal vez te acerques al pastor y digas, pastor, ore por mí porque tengo este pecado, lo he identificado, ore por mí. Yo voy a orar por usted, lo hago cada día aunque no me lo diga, pero yo lo voy a hacer de una manera más intencional. Ahora, si usted no toma la decisión de abandonar eso, nadie lo hará por usted. Si usted no toma la decisión de cambiar de rumbo, nadie lo hará por usted. Y tarde o temprano, las consecuencias llegarán. Así como hay bendición en hacer la voluntad de Dios, hay desastre en desobedecer al Señor. Y os recuerdo algo que también os digo a menudo. Dios no bendice las buenas intenciones. Dios bendice la obediencia. Dios no bendice las buenas intenciones. Cuando te dices, ay Señor, tú sabes que yo lo haría. Yo no te voy a bendecir porque tú le digas a Dios que Él sabe que tú lo harías. Porque además Él sabe que no lo harías. Él lo ve todo. A mí me puedes engañar, pero a Él no.
El Señor no te va a bendecir porque tengas buenas intenciones. El Señor te va a bendecir cuando Él se ponga delante de ti y te diga, hijo mío, esto te está matando, tienes que dejarlo. Y tú digas, sí, Señor. Y eso es arrepentirse y cambiar de dirección. Amén. Así que lo primero en lo que debemos crecer y madurar es en nuestra visión del pecado. ¿Por qué? Porque un discípulo de Jesús maduro no juega con lo que puede destruir su alma. Nuestro amor por el Señor y nuestro amor por su obra es tan grande que no jugamos con aquellas cosas, actitudes o pecados que pueden destruir nuestra alma y alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. En segundo lugar, debemos crecer en nuestra manera de pensar acerca de la vida. Y tú dirás, bueno, la vida es muy general. Leire, por favor, acerca de la vida. La vida es muy general. Bueno, te voy a hablar de algunas cosas que hablan o que tienen que ver con la vida. Este mundo y esta sociedad intenta engañarnos haciéndonos creer que el propósito de la vida es ser felices. Todo lo que veas en la tele, en redes sociales, en las películas, en cualquier lugar, te invita a que busques la felicidad instantánea, a que huyas de todo aquello que te impida ser feliz. Por eso tenemos a miles de influencers engañando a millones de influenciables que se creen que lo que esas personas viven es verdadera felicidad, cuando en realidad están con una fachada, una máscara, intentando vivir la vida que no tienen y ganando dinero a costa de los insensatos que se creen que eso es una realidad. Así que buscar la felicidad como fin último, cuando todo lo que hacemos es para querer ser felices, estamos demostrando que somos infantiles. Infantiles espirituales, infantiles emocionales, infantiles en nuestra alma. Porque la felicidad como meta, cuando vivimos para ser felices, 1, sufrimos ansiedad, 2, nos estamos comparando todo el tiempo y 3, vivimos totalmente frustrados porque nunca la alcanzamos. Hoy donde el mundo moderno o avanzado tiene lo que ninguna otra generación ha tenido en cuanto a comodidad, un estado de bienestar, facilidades tanto en lo médico como en lo tecnológico, como en lo educativo, en todo. Estamos en un mundo con más millones de personas viviendo a base de ansiolíticos. ¿Cómo es posible? Cuando todo es más fácil, la gente más ansiosa se pone. Personas que no son capaces de dormir sin atiborrarse de pastillas para dejar de sobrepensar. ¿Cómo es posible? Si mis abuelos vivían sin luz eléctrica, sin agua corriente, trabajaban de sol a sol, de lunes a viernes, no había paro, no había vacaciones pagadas, no había seguridad social. Y ahora yo que tengo todo eso, tengo ansiedad, estoy estresado. No, lo que necesitas es una buena aguantada, hijo. Pero una buena aguantada de realidad. De realidad. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha engañado que nuestro objetivo en la vida es ser felices. Pues déjame decirte que no. Tu objetivo y tu propósito en la vida no es ser feliz. Eso es lo que piensa un niño pequeño, un adolescente inmaduro. Pero un hombre, una mujer de Dios, sabe que su objetivo, su propósito en la vida va mucho más allá, es mucho más elevado. Y fijaros, Jesús ilustró esta verdad en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 16 al 21. Os voy a resumir la historia. Un hombre que se pega su vida trabajando, se pasa la vida trabajando, acumulando bienes, ganando riqueza, guardando dinero en el banco, posesiones, tierras, casas, como se le quedan pequeñas, sigue construyendo más graneros para acumular y guardar, para que el día de la jubilación sentarse y decir, wow, cuánto he trabajado, ahora me merezco un buen descanso. ¿Y qué sucede? Que el día que se jubila, llega el Señor y le dice, ven para acá conmigo, y se muere. Lo que ese hombre no sabía es que lo que para él era felicidad se iba a convertir en condenación y sufrimiento eterno. Esa misma noche murió y no disfrutó ni un segundo de todo el esfuerzo de años. ¿Por qué? Porque su seguridad y búsqueda de felicidad eran una ilusión pasajera. Mira, la felicidad que el mundo nos promete o nos ofrece es frágil, es condicional y es temporal. Por eso, nuestra visión, nuestra forma de pensar con respecto al dinero, a los bienes materiales, a la felicidad misma, tiene que ser transformada por Dios y por su palabra. Porque si no, viviremos toda la vida frustrados, sin dar fruto, sin cumplir el propósito del Señor para nuestras vidas
y seremos incluso una carga para los demás. Seremos una molestia para aquellos que nos rodean, que sigan creciendo y madurando con el paso del tiempo. La alegría del verdadero discípulo de Jesús es distinta. Y el rey David lo expresó de una forma, a mi entender, maravillosa en el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios, es mi deleite. En lo que más me alegro, en lo que más me siento satisfecho, aquello en lo cual más me siento realizado como hombre, como mujer, es en hacer tu voluntad, Señor. Ahí soy verdaderamente feliz. Ahí encuentro el sentido y el propósito de la vida, en hacer tu voluntad. De hecho, fijaros, el sufrimiento es parte de la vida y es parte de la transformación de nuestro carácter. ¿A cuántos os gusta sufrir? Seguro que a ninguno, ¿verdad? Es más, todos huimos del sufrimiento, constantemente. Huimos del sufrimiento. Y tristemente hay sufrimiento que llega por nuestra mala cabeza. Tomamos malas decisiones y pagamos las consecuencias de esas malas decisiones. Pero hay otros tipos de sufrimiento que son sencillamente consecuencias de vivir en este planeta Tierra. Por el hecho de levantarte, vas a afrontar el sufrimiento de muchas maneras. Físico, por tal vez una enfermedad, por el agotamiento después de largas jornadas de trabajo, tal vez sufrimiento emocional por situaciones que suceden a tu alrededor, en tu familia, en tu entorno, en tus pensamientos, por ese bombardeo constante que atenta contra nuestra integridad moral y personal. Sufrimiento por lo que sucede en el mundo, porque está todo patas arriba. Sufrimiento. Y vivimos en una generación que huye del sufrimiento. No quieren sufrir. Huyen de todo aquello que no les produce placer. Lo llaman los jóvenes ahora, no te disocies. Dicen que se disocian. ¿Sabéis cómo me disociaban a mí de pequeño? Con esta. Y luego a la vuelta con esta. Y se me quitaban las tonterías. Se me quitaban todas las tonterías de golpe. Se me quitaba el sufrimiento, las penas, el dolor y la ganas de decir bobadas. Ahora, no estamos en ese punto. No estamos en ese punto. Estamos hablando de entender que para vivir una vida plena como Jesús nos ofrece, debemos afrontar el sufrimiento como parte de la vida y del trato de Dios con nuestro carácter para que nos parezcamos a Él. Porque fíjate, tú y yo sufrimos como creyentes, a menudo por nuestra fe. Yo he perdido amigos, me han echado del trabajo, me han hecho muy buenas jugarretas, sencillamente por mi fe en Jesús. Si a ti no te ha pasado nunca eso, es que tal vez tu fe en Jesús esté escondida o no sea verdadera. Pero es normal que por nuestra fe en Jesús nos marginen, nos hablen mal, nos desprecien o perdamos amistades o incluso familiares. Eso le pasaba a los primeros discípulos, le sigue pasando a millones de creyentes en el mundo y nos tiene que pasar a nosotros de vez en cuando. Es totalmente normal. Ahora, el sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte de ser fieles al Señor y es parte de imitar a Jesús. Jesús nunca hizo nada malo. ¿Amén? ¿Amén? Él nunca pecó, Él nunca se equivocó, lo hizo todo perfecto. Y aún así fue perfeccionado por medio de la obediencia y el sufrimiento. Ahora, Él nunca miró atrás. Él nunca le reprochó nada al Padre. Señor, pero si lo hago todo bien, pero si soy tu hijo, pero si son estos pecadores los que lo hacen todo mal, ¿por qué tengo que sufrir? No, el sufrimiento es parte de esa forja de nuestro carácter para adquirir un corazón como el corazón del Padre, porque Dios sufre cada día contigo. El Padre sufre cada día contigo. El Padre cada día te mira y sufre cuando le das la espalda. Sufre cuando no te alineas con sus pensamientos. Sufre cuando te da la oportunidad de hacer las cosas conforme a su voluntad, sabiendo que eso te va a hacer bien y decides hacerlo todo lo contrario. Sufre cuando alguien te hace daño. Sufre cuando alguien te abandona. Sufre cuando las cosas te van mal. El Padre sufre contigo y no rehuye de ese sufrimiento. ¿Sabéis cómo podría el Señor hacer que ese sufrimiento acabara? Liquidándonos. Nos quita del medio y se acabó el sufrimiento. Porque sus hijos somos la causa del dolor del corazón del Padre. Los que somos padres sabemos lo que duele un hijo, ¿verdad? Pero no dejamos de amarlos. Ahora tú y yo, mis queridos hermanos, debemos entender que el discípulo maduro afronta el sufrimiento no con autocompasión, ni huyendo, ni evadiéndose, no, sino como algo, como una herramienta en las manos de Dios para cumplir su propósito y crecer a imagen de Jesús.
¿Y qué hacemos? Confiamos en el Señor. Señor, no sé por qué está pasando esto. O Señor, sí, esto es la consecuencia de mi pecado, pero confío en ti. Ayúdame a salir de esta situación y a aprender lo que debo aprender de todo esto que está pasando. Eso es lo que hace un discípulo de Jesús maduro. La diferencia entre un niño y un adulto es esta. El niño pregunta, ¿qué me hace sentir bien? A veces es recibir lo que quiere y otras veces huir. En cambio, el discípulo maduro pregunta, ¿qué es lo que glorifica al Señor? Y si lo que glorifica a Dios es que yo me quede aquí quieto, plantado en medio de la tormenta, aquí me tengo que quedar. Señor, no me gusta, Señor, me duele, Señor, no lo comprendo. Pero es tu voluntad, así que ayúdame a prevalecer y a permanecer. Estamos en una guerra, lo sabéis, ¿verdad? Estamos en una batalla espiritual contra tu alma, contra la familia, contra el matrimonio. Anoche tuvimos aquí una tarde de matrimonios preciosa. ¿Cuántos lo pasamos pipa? Qué bien lo pasamos, ¿verdad? Nos reímos, jugamos. Bueno, no nos pusimos de acuerdo siempre, porque unos decían que uno comía mucho, que el otro comía menos. Aprendimos y recordamos principios maravillosos de la Escritura para fortalecer nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque entendemos que si algo Satanás quiere destruir en esta sociedad es el matrimonio, pues el matrimonio es la base de la sociedad. La sociedad está hecha de matrimonios. La iglesia está hecha de matrimonios, está constituida por matrimonios. Si destruye los matrimonios, si los distorsiona, si te hace creer que sin estar casado estás haciendo las cosas bien, introduce el pecado en tu vida, el pecado en la iglesia y lo rompe todo. Pero en cambio, ¿el Señor qué vino? Vino a que pudiéramos ver, abrir nuestros ojos. Y decir, Señor, es verdad, he pecado. Lo que hacía me hacía sentir bien, pero me alejaba de ti. Así que ahora voy a hacer aquello que me acerca a ti, aunque no siempre me siente tan bien. Esa es la madurez. Esa es la madurez. ¿Cuántos os levantáis todos los días con unas ganas locas de ir a trabajar? Especialmente los lunes, ¿eh? Os levantáis, gloria a Dios, es lunes, wow, una semana más rompiéndome el lomo ahí en el curro, aguantando al jefe pesado y al compañero que no lo soporta ni en su casa. Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios porque me pagan fatal, porque trabajo 10 horas y me pagan como si trabajara 3. Ninguno nos levantamos así, ¿verdad? Nos levantamos con la ciática, con el reuma, con la artrosis, con las migrañas, nos levantamos con todas esas cosas. ¿Pero qué hacemos? Nos levantamos y vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Y hay que llenar la panza también. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Ahora, podemos hacerlo de muchas maneras. Con una buena actitud o con amargura. Entonces, el resultado va a ser distinto aunque tengas que ir a trabajar. Pues con la vida del adulto, del creyente, del discípulo maduro, es lo mismo. Hay momentos en que no nos apetece algo, no nos gusta hacer eso, querríamos hacer otra cosa, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay veces que a mí las personas me ofenden y en otras ocasiones soy yo el que ofendo. Entonces, cuando me ofenden, tengo dos opciones. Perdono o guardo rencor. Y somos tan necios que a menudo pensamos que guardar rencor es lo correcto y lo que nos hace sentir bien. Porque se merece que no le perdone. Cuando en realidad nos estamos matando a nosotros mismos. Lo que creemos que nos hace bien nos está autodestruyendo. Ahora, humanamente no me apetece perdonar. No me apetece perdonar porque lo que me ha hecho o me ha dicho es grave, es doloroso. Pero como soy maduro e imito a mi Señor, ¿qué hago? Bueno, Señor, yo sé que para que tú me perdones a mí, yo tengo que perdonar a mi hermano. Entonces, no me apetece, no tengo ganas, incluso no entiendo por qué debo hacerlo, pero confío en ti. Y paso por este mal trago en obediencia y con agradecimiento. Y antes de que el hermano o hermana, quien sea el marido o la esposa, quien sea que me ha hecho daño, venga a pedirme perdón, yo ya lo he perdonado. Porque el perdón no libera solo a la otra persona, el perdón nos libera a nosotros. Cuando tú y yo perdonamos, tú y yo estamos escogiendo la libertad. Estamos escogiendo el permanecer en esa libertad con la que Jesús nos ha hecho libres. Y si Jesús nos hizo libres por medio del perdón, hay que ser muy tonto para volver a la esclavitud por no perdonar. Bueno, muy tonto o muy infantil.
Pero como aquí ni hay tontos ni hay infantiles, elegimos perdonar. Elegimos hacer lo correcto, como cuando nos levantamos a trabajar y no tenemos ganas. De hecho, cuando vivimos para la gloria de Dios, hermanos, experimentamos una alegría mucho más profunda que la felicidad que este mundo nos ofrece. Algo que a los emperadores romanos les llamaba la atención y no lo podían comprender. Cuando quemaban a los primeros discípulos como antorchas, alumbraban las calles de Roma con los cuerpos de los discípulos de Jesús. Los descuartizaban en los anfiteatros romanos. Les molían a palo, los molían de hambre, los mataban de hambre. Pero lo hacían con gozo. Veían a esta gente siendo despedazada por las fieras, dando gloria a Dios, cantando himnos, cantando salmos. No los veían reprochando. Y encima es que se multiplicaban como las cucarachas. Y cuantos más cristianos matamos, más cristianos aparecen. ¿Cómo es posible esto? Porque ellos habían entendido que el sufrimiento que vivimos en esta tierra es pasajero. Es un instante, es momentáneo. Pero cuando abrimos los ojos al otro lado del cielo, hay una felicidad que nadie nos puede robar y que es eterna. Es eterna. Y hablaremos después acerca de esa visión del futuro. Así que no vivamos para ser felices ahora. Vivamos para hacer la voluntad de Dios, lo cual nos hace verdaderamente felices y le da sentido y propósito a nuestras vidas. ¿Amén? El tercer punto de vista en el cual debemos madurar. ¿Cómo vemos la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia? Yo hoy he puesto una casita, pero en realidad eso no es la iglesia, eso es un edificio. Donde nos estamos reunidos en esta mañana es el bajo de un edificio. Y esto antes era una guardería, ahora estamos nosotros aquí, cuando seamos muchos y no quepamos, tendremos que irnos a otro sitio y aquí pondrán otra cosa. ¿La iglesia quién es? Nosotros. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿alguna vez has escuchado esto de que la iglesia es como un hospital? Yo lo he escuchado un montón de veces. Y ni es correcto ni es bíblico. Esto no es un hospital. Esto no es un hospital, porque aquí tal vez hay algún médico, pero si quieres que te atienda tienes que ir a su consulta. La iglesia no es un hospital. La Biblia define la iglesia, 1, como una familia, 2, como un cuerpo o como una casa, donde cada miembro de la familia, del cuerpo o de la casa tiene su lugar, tiene su función y tiene su responsabilidad. El creyente inmaduro solo ve la iglesia como un espacio donde recibir. Yo voy a la iglesia a que me den. Yo voy a la iglesia a ser bendecido. Yo voy a la iglesia a llenarme. Y es verdad que todo eso sucede, pero ese no es el fin y el motivo por el cual Dios estableció su iglesia sobre la tierra. El fin y objetivo es predicar el evangelio a todo el mundo hasta que Jesús venga. Hacer discípulos que hagan discípulos hasta que Jesús venga. Y glorificar a Dios siendo sal y siendo luz en medio de un mundo de oscuridad. Ese es tu objetivo y nuestro objetivo como iglesia. Ahora, el creyente inmaduro ve la iglesia, nos ve a los demás como un lugar donde recibir amor. Yo voy para que me amen. Voy para que me cuiden. Voy para que me atiendan. Yo voy a la iglesia para que me escuchen, para que me alimenten y para que me den mimitos. Sí, hay creyentes que vienen a la iglesia que les mimen. Yo aprendí a leer con una frase que decía, mi mamá me mima. Y aprendí la M con esa frase. Y hay creyentes que pasan años en la iglesia y siguen, ay, mi pastor me mima. Ay, la hermana me mima. ¿Creéis que es correcto eso? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Estos hermanos nos ven a los pastores y a los ministerios como si fuéramos sus médicos personales, sus psicólogos y asistentes sociales personales, sus consejeros, asesores financieros, organizadores de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay creyentes que llevan toda la vida en la iglesia y nos ven a los pastores como si fuéramos eso. Y piensan que pueden llamar a cualquier hora, que pueden venir para contar cualquier chorrada. Hermanos, chorradas a veces escuchamos los hermanos que estamos en el ministerio. Porque no quieren crecer. No, es que la iglesia es un hospital para que me curen. ¡No! La Biblia dice que la iglesia es una familia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una casa. Donde tú vienes para dar lo que Dios te ha dado y bendecir a los demás. Eso es lo que dice la Biblia. Donde tú te entregas. Donde tú das lo mejor de lo que el Señor te ha dado. Porque mientras tú haces eso, otros lo hacen para que tú seas enriquecido, para que tú seas bendecido, para que tú seas cuidado, para que tú seas amado, para que tú seas edificado. ¿Amén? ¿Qué sucede con los creyentes inmaduros?
que quieren recibir, pero cuando se les exige responsabilidad, no, yo estoy muy ocupado, pastor. Yo tengo muchas cosas que hacer. Si usted supiera cómo yo tengo la vida. No, yo no puedo comprometer. No tengo tiempo, yo no tengo tiempo. No hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para servir a los demás, no hay tiempo para profundizar en las relaciones con los hermanos y hermanas de la iglesia. Nunca, vamos, que no me toquen el bolsillo eso de ofrendar y diezmar. No. Bueno, pues eso está en la Biblia y eso es parte de nuestro compromiso con Jesús y con la iglesia. Ahora, el pastor nunca te lo va a exigir, porque no es del pastor, no es de la iglesia, es del Señor. Tu corazón no es de la iglesia, tu corazón es de Dios. Tu mente no es la mente de la iglesia, es la mente de Cristo que el Señor ha puesto en ti. Y todo con lo que el Señor te bendice, sea material, emocional, psicológico, lo que sea, proviene de Dios. Porque si ese buen trabajo que tienes, que te da de comer a ti y a tu familia, no se sostiene con tu salud y tu capacidad, porque un día la salud y la capacidad se van, a ver a quién le vas a reclamar. Si tenemos salud, es porque Dios es bueno. Si tenemos fuerzas cada día para ir a trabajar, es porque Dios es bueno. Entonces, ¿de dónde viene la bendición? Del Señor. ¿Dónde cae? En estas vasijas de barro, que han sido diseñadas para bendecir. Han sido diseñadas para dar de lo mucho que ya hemos recibido. Así que, si la iglesia es una casa, una familia y un cuerpo, todos debemos colaborar en el crecimiento, el desarrollo y el fortalecimiento de esta. ¿Por qué? Porque esto es madurez. En la iglesia hay dos tipos de personas. Bueno, tres. Están los que no son creyentes, pero vienen aquí, se sientan y ya está. Están las ovejas, que oyen la voz del pastor, del buen pastor, y lo siguen, y están las ovejuelas. ¿Sabéis quiénes son las ovejuelas? Son sanguijuelas disfrazadas de ovejas. Sí, porque vienen aquí, solo piden, solo demandan, solo esperan, pero nunca quieren dar. ¿Por qué? Porque son inmaduros, son infantiles en su fe y en su manera de pensar. Por eso no avanzan, están atascados, están ahí que parece que nunca salen del lugar donde se encuentran. Pero fijaros, en 1 Pedro 4:10 leemos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, sirva a los demás con él. Lo que el Señor te ha dado no es para ti, es para los demás. Lo que el Señor te ha regalado no es para que tú lo disfrutes en soledad, es para que lo compartas y bendigas a otros. Amén. Los dones no son para exhibición ni beneficio personal, sino beneficio mutuo. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y yo pondría entre paréntesis, y los otros de los unos, porque si no a alguno se le olvida, pastor, es que los unos deben llevar las cargas de... Sí, pero usted también tiene que llevar las cargas del hermano. Porque si usted solo quiere recibir, la balanza se descompensa. Pertenecer a la iglesia implica bendecir cargando parte del peso de la persona que está a tu lado. Implica ponerte al lado del compañero y decir, bueno, ¿en qué y en cuánto te puedo acompañar? Te puedo ayudar. Y en Hechos 20:35 aprendemos que es más bienaventurado, es decir, doblemente feliz. Bienaventuranza es doble felicidad. Dar que... o sea que en el reino de Dios, los verdaderamente felices son los que dan antes de recibir. En la iglesia, en los principios que Dios ha establecido para hombres y mujeres maduros, la bendición, la doble felicidad está en dar antes que esperar recibir. Porque en Cristo ya lo hemos recibido absolutamente todo. Hemos sido sentados junto a Él en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido apartados de este mundo, aunque seguimos en el mundo, para ser luz y sal en medio de este mundo. Hemos sido perdonados, restaurados, sanados, transformados. En Él lo tenemos absolutamente todo, absolutamente todo. Y puesto que lo tenemos todo, tenemos la libertad para decir, Señor, de gracia he recibido y recibo cada día, de gracia lo voy a dar, porque no soy un niño, soy un hombre, y como tal me voy a comportar. ¿Amén? El espíritu del reino de Dios es un espíritu generoso. Y a mí me encanta cuando veo hermanos y hermanas que vienen cansados, algunos, especialmente entre semanas, nuestras reuniones, veo hermanos que llegan aquí del trabajo sin posibilidad de cambiarse de ropa, oliendo un poco a sobaquillo y esas cosas que pasan cuando tal, y dice, ay pastor, que no me ha dado tiempo a pasar por casa. No, eres bienvenido, gracias por venir. Porque has sacado tiempo de donde no tenías para estar aunque sea 10 minutos con nosotros. Eso, hermanos, para mí es oro. Es oro.
Es oro. Porque todos tenemos 24 horas, ¿verdad? O alguno tiene menos. ¿Cómo usas tus 24 horas? ¿Para quién y para qué vives durante esas 24 horas? Respondiendo a eso, podrás determinar si eres maduro o inmaduro en tu fe y en tu espiritualidad. Y voy concluyendo con el último área, la visión de futuro. Lo dejé antes ahí para el final, la visión de futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Cómo lo definís? ¿Nadie tiene futuro? El futuro se construye, el futuro no existe en esta esfera. ¿Por qué? Porque ¿quién garantiza que mañana nos levantaremos de la cama? Tú tienes un aval de alguien o de algo que te diga, oye, mañana te vas a levantar de la cama y vas a seguir viviendo como hasta ahora. No, ninguno estamos asegurados en eso. Puede ser que no nos levantemos o puede ser que nos levantemos en condiciones muy distintas a como nos acostamos la noche antes. Entonces, el futuro se construye paso a paso. El futuro es dentro de un ratico. El futuro es cuando acabe la reunión. El futuro es esta noche, es mañana. Ahora, en Dios es distinto. ¿Por qué? Porque Él se mueve en la eternidad. Y tú y yo ya estamos caminando en esa eternidad, aunque de momento en esta parte del cielo. Tenemos que pasar a la otra. Pero en esta parte del cielo ya estamos caminando y viviendo en esa eternidad. Entonces la madurez espiritual se refleja en cómo caminamos y con quién caminamos en ese recorrido. ¿Por qué? Porque las relaciones entre unos y otros moldean nuestro carácter. Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 5, que no debemos asociarnos con quien llamándose hermano vive persistentemente en pecado. Es decir, aquellas personas que vienen a la iglesia, pero que hacen lo que les da la gana. Eso sí, llegan aquí, levantan las manos, gloria a Dios, aleluya, pero luego viven como les da la gana. No debemos asociarnos con ellos. ¿Debemos amarlos? Sí. ¿Debemos animarlos para que hagan las cosas bien? Sí. ¿Debemos perdonar cuando nos ofendan? Sí. Pero no debemos tener comunión con esas personas. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te asocias, con quién caminas y te diré qué tipo de persona eres ahora y a lo que llegarás si no tienes cuidado en el futuro. Mira, no se trata de aislarnos, sino de tener discernimiento. Dice Proverbios 13:20 que el que se asocia, el que anda con sabios, sabio será. Mira, menos la belleza todo se pega. Los que hemos nacido feos, así iremos al Señor, así volveremos. Y no pasa nada, tiene que haber todo en la viña del Señor, ¿verdad? Ahora, la sabiduría sí se pega. La inteligencia sí se pega. La prudencia sí se pega. La honra, el respeto, todo eso se pega. La mentalidad de trabajo, la economía del esfuerzo, todo eso se pega cuando caminamos con las personas que ya están caminando en ese camino. Cuando nos juntamos con aquellos que decimos, wow, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Con los matrimonios, yo quiero llegar donde está esa persona. Yo un día quiero llegar donde está. No porque tengo envidia, sino porque admiro todo lo que ha conseguido ese hermano o esa hermana con el Señor. Yo quiero tener esa altura de carácter, quiero tener esa nobleza de corazón, quiero tener ese espíritu de sacrificio que me permite servir al Señor, sean cuales sean las circunstancias. Quiero ser un padre de esa manera como Él es padre con sus hijos. Quiero ser un esposo para mi esposa como ese hermano lo es para su esposa. Quiero tener esa misma pasión que tiene por Jesús y por las almas. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar? ¿A ver si eso pasa por obra y arte de magia? No. Debo caminar con aquellas personas que ya están ahí. Debo unirme a los sabios. Así que si quieres ser sabio, si quieres madurar, si quieres crecer en tu mente, en tu manera de pensar, rodéate de personas que aman la verdad. No te juntes con los mentirosos. Los mentirosos son como una lacra en nuestra vida. Son como una lacra en nuestra vida. Busca mentores que te acompañen en el proceso. Nadie aprende, o sea, nadie nace sabiendo. ¿Tú cuando viniste al mundo sabías todo lo que sabes ahora? No, ¿verdad? Has ido aprendiendo y sigues aprendiendo. Sigues aprendiendo. Dios te ha puesto junto a personas que te han ido acompañando. Ahora, estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida para cumplir el propósito de Dios, para ser transformados conforme a la imagen de Dios. Y es rodearnos de personas que nos ayudan a descubrir el propósito y el diseño de Dios para nosotros y a caminar en Él. Y a caminar en Él. Escucha a quienes te corrigen con amor. ¿Sabes? Yo tengo muchas personas a las cuales les caigo fatal, y lo sé, pero me da igual.
Porque un padre a quien ama, corrige. Porque aquel hijo a quien no se corrige es tenido como bastardo. Y quien no corrige, no está amando. Entonces prefiero a menudo que alguien se mosquee conmigo, se enfade conmigo, diga, ay, pastor, qué borde es usted. Ya, pero le quiero. Y antes de que usted se deje los dientes contra la pared, yo le voy a avisar que si hace eso, se los va a dejar contra la pared. Luego haga lo que quiera, pero le quiero mostrar un camino mejor para su vida. Entonces, júntate y escucha a quienes te corrigen en amor y aléjate de ambientes que normalizan el pecado. Aléjate de todos esos ambientes, familiares, laborales, de amistades, de lo que sea, que normalizan el pecado. Tenemos que ir a trabajar y vivimos y compartimos el tiempo con personas que no conocen a Jesús. Muchos de nuestros familiares no conocen a Jesús, pero no podemos participar constantemente y activamente todo el tiempo de lugares y ambientes que normalizan el pecado, porque tu futuro está ligadamente unido, influenciado por las personas con las que camines, por las personas con las que decides caminar. Así que, hermanos, es hora de crecer. Es hora de crecer. Tal vez no es lo que tú querías escuchar en esta mañana, no te lo esperabas, pero es hora de crecer. Es hora de dejar el infantilismo espiritual. Es hora de dejar la inmadurez atrás, de dejar de jugar con el pecado, de dejar de buscar la felicidad en los lugares equivocados. Es hora de ser parte activa de la obra de Dios y no meros espectadores. Es hora de que dejemos de venir aquí, sentarnos, escuchar, juzgar y volver a casa. No, somos parte de la obra de Dios para esta generación. El Señor cuenta contigo y cuenta conmigo. El Señor cuenta con aquellos que están dispuestos, no con los mejores. Yo nunca he ganado nada. Llevo 30 años jugando al fútbol y os aseguro, he perdido más partidos de los que he ganado. Eso sí, patadas me he llevado. En mi clase nunca he sido el de las mejores notas. En la universidad nunca fui alguien destacado, pasaba desapercibido. Donde voy paso desapercibido. Pero no pasa nada. No somos llamados a brillar. Somos llamados a ser parte de lo que Dios hace para que Jesús brille. Somos llamados a ser esa pequeña pieza en el engranaje para que la obra de Dios siga adelante. Y para eso debemos dejar de pensar como niños. Debemos empezar a pensar como maduros, como hombres y mujeres adultos, que caminan con sabiduría hacia el futuro, que vienen aquí a la iglesia y no como este local, sino a la iglesia del Señor delante de Dios y dicen, Señor, no quiero ser nunca más un consumidor de contenido. Por eso hay tantos que un día están aquí, a los 4 días o 4 meses o 4 años se van a otra iglesia y luego se van a otra iglesia y luego se van a otra iglesia. Van buscando una plataforma donde se sientan a gusto con lo que escuchan. Van buscando un lugar donde les digan lo que quieren oír. Como cuando estás haciendo zapping en la tele, en la plataforma digital, y hasta que no encuentran algo que medio les entretiene, no se paran, hasta que se aburren. Cuando se aburren, otra vez a buscar. Tristemente eso pasa cuando somos inmaduros. Pero cuando somos hombres y mujeres fieles al Señor, caminamos con sabiduría hacia el futuro, reflejamos la mente de Cristo. Reflejamos los pensamientos de Dios en nuestros corazones. Y sabéis, la madurez no ocurre automáticamente por llevar muchos años en la iglesia. Podemos llevar años aquí y seguir siendo niños. Os lo he demostrado en esta mañana. La madurez tiene lugar cuando decidimos renovar cada día nuestra mente, como hemos leído en Romanos 12. Decidimos renovar nuestros pensamientos conforme a la mente de Cristo. Y la mente de Jesús ha sido revelada en su palabra. Si tú y yo queremos saber lo que el Señor piensa, está aquí. ¿Saben por qué tengo la Biblia subrayada por todas partes? Porque es que me interesa saber qué es lo que el Señor piensa de mí y de este mundo. Quiero saber qué es lo que piensa. Porque he descubierto algo importante. Al mundo mi opinión le importa poco. Y a ti también. No te ofendas, pero tu opinión me importa nada o casi nada. Lo que me importa es lo que piensas que viene del cielo. Lo que a ti te importa es lo que yo te diga que se sustenta en la Escritura. Que se sustenta en aquella verdad absoluta, inmutable, que permanece por los siglos de los siglos y que nos lleva de la condenación eterna a la vida eterna con Jesús. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos edifica. Eso es lo que nos transforma. Eso es lo que nos hace verdaderamente felices, dichosos y abundantes en fruto para Dios, para la Iglesia y también para esta generación. Lo que tú y yo tenemos, hay miles de personas aquí en Burlada que todavía no lo tienen. Todavía no lo tienen. Tú y yo no estamos aquí para dejar pasar el tiempo.
Estamos aquí para que todos aquellos que no conocen a Jesús puedan escuchar de un Dios que les ama, de un Dios que envió a su Hijo para salvarles. Pero antes de escucharlo, ¿qué es lo que decimos los varones en nuestras reuniones? Antes de